Bueno, hermanos, buenas tardes. Un gozo por verles un domingo más. Espero que falte poco ya para poder vernos eh, presencialmente. Oramos por eso. Creemos que falta poco, así esperamos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, si les parece. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y este es un texto muy importante para entender cómo vivir una vida que valga la pena, cómo vivir una vida que cuente para lo eterno. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, leo de la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos, hermanos, una vez más. Padre, queremos rogarte esta tarde, por favor, que tú nos hables, nos pastorees. Confiamos, Dios, en el poder de tu palabra. Señor, por fe creemos que tu palabra sigue siendo poderosa para salvar, para santificar. Señor, por fe creemos que cuando estamos reunidos tú estás en medio nuestro, aunque sea por estos medios. Y confiamos, Dios, que tú usas tu palabra, y te pedimos que lo hagas en esta tarde. Que tú nos ayudes, por favor. Todos estamos seguramente con distracciones, con luchas, pero ayúdanos, por favor, a estar enfocados ahora en tu palabra. Y que tú, Señor, nos hables. Te pedimos que si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, por favor, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Salió un informe hace un tiempo sobre las redes sociales, sobre el uso de las redes sociales. Y bueno, les leo algunas cosas que dice este informe. Dice: no es únicamente la cantidad de usuarios de redes sociales las que aumenta, se trata también de la cantidad de tiempo que se invierten en esas plataformas. De acuerdo a un estudio sobre las redes sociales que se hizo en Centroamérica en el 2016, más del 38% de la población afirmaba que usaba más de 3 horas, o por lo menos 3 horas, estaba conectado en redes sociales. Y el 68% decía que estaba conectado todo el día, todo el día. En el Reino Unido, el 90% de las personas entre 18 y 29 años utilizan redes sociales. Y los jóvenes entre 15 y 24 años utilizan sus teléfonos móviles un promedio de 387 veces por día. Bueno, este estudio habla del gran, y fue hace unos años esto, así que supongo que al día de hoy esto habrá aumentado, pero este estudio hizo una comparación de cuánto usamos redes sociales por día. Bueno, el informe dice lo siguiente: que nosotros usamos, las personas, pasa por día 40 minutos en YouTube, 35 minutos en Facebook, 25 minutos en Snapchat, no sé qué es, 15 minutos en Instagram y 1 minuto en Twitter. Entonces, este estudio lo que hizo, bueno, si nosotros extiendo esta cantidad de tiempo, que probablemente con el paso de los años va en aumento, pero si yo tomase este tiempo y me pongo a pensar, bueno, ¿cuánto invierte en una persona en toda su vida en redes sociales? Bueno, en YouTube te pasás 1 año y 10 meses, en Facebook 1 año y 7 meses, en Snapchat 1 año y 2 meses, en Instagram 8 meses y en Twitter 18 días. Y esta persona dice, bueno, ¿qué haría una persona en todo ese tiempo? ¿Qué podías hacer todo ese tiempo que te pasás a lo largo de toda tu vida en redes sociales? ¿Qué podrías haber hecho? Bueno, podrías haber viajado a la luna ida y vuelta 32 veces. Podrías haber recorrido la muralla china a pie 3 veces y medio. Podrías haber escalado el monte Everest 32 veces.
podrías haber corrido 10.000 maratones y podrías haber sacado a pasear tu perro 32.000 veces. Así que lo que hace este estudio nos muestra la cantidad de horas y el tiempo que invertimos en redes sociales. Y obviamente que esto no tiene en cuenta un montón de otras cosas, como, no sé, como la tele, como el cine, como las películas, el fútbol, etc. Y la realidad es que todos tendemos a desperdiciar nuestro tiempo. Tal vez vos no desperdiciás, yo particularmente no soy una persona que pasa mucho tiempo en redes sociales, casi no gasto mi tiempo en eso, pero lo gasto en otras cosas. Y tal vez vos lo gastás en redes sociales o lo gastás en otras cosas. Pero todos tendemos a desperdiciar nuestro tiempo, a desperdiciar nuestra vida. Por eso este texto nos enseña que Dios quiere que sus hijos no desperdicien su vida. Eso es lo que nos enseña este texto. Dios quiere que sus hijos no desperdicien su vida. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos los creyentes para no desperdiciar nuestra vida? Bueno, este texto nos da dos maneras para no desperdiciar tu vida. En primer lugar, invirtiendo tu tiempo para el Señor. Eso lo vemos en el versículo 15 y 16. Y en segundo lugar, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Así que dos maneras para que no desperdicies tu vida. En primer lugar, la primera manera para no desperdiciar tu vida es invirtiendo tu tiempo para el Señor, versículos 15 y 16. Y la segunda manera es entendiendo cuál es la voluntad del Señor, versículo 17. Y como venimos estudiando, recordarán que Efesios se divide en dos partes, capítulo 1 a capítulo 3. Pablo desarrolla toda la parte doctrinal, todo lo que tiene que ver con teología, vamos a decir así, con información, con conocimiento. Y del capítulo 4 al 6, Pablo desarrolla la parte práctica. Y Pablo, del capítulo 4 al capítulo 6, habla mucho del andar del creyente. Por ejemplo, ya vemos una pista en capítulo 4, versículo 1, que Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo apenas termina de desarrollar su parte doctrinal, él dice: yo les ruego que vivan conforme a lo que les acabé de enseñar. En capítulo 4, versículo 19, Pablo nos dice que ya no debemos andar como andan los otros gentiles, como andan los no creyentes. Pablo nos dice también que no debemos andar en inmoralidad sexual, de capítulo 5, versículos 3 al 6. Pablo nos dice que debemos andar en luz, versículos 7 al 14. Y ahora, en este texto, Pablo nos manda que nosotros debemos andar con sabiduría. Y la primera manera para andar con sabiduría es invirtiendo nuestro tiempo para el Señor. Noten que Pablo comienza en el versículo 15 con un mandamiento que es mirad. Mirad, eso es un imperativo. Y la palabra mirad significa mirad. Pero tiene una connotación distinta de solamente observar, sino que la palabra tiene la idea de estar vigilando, de estar atento, da la idea de mirar detenidamente. Y el Señor Jesús usó mucho este verbo, mirad. Y lo vemos, por ejemplo, yo se los leo, pero en Marcos, capítulo 13, versículo 5, en el Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesús está dando su discurso sobre lo que va a implicar su segunda venida, Jesús le dice en Marcos 13, 5, mirad, le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Mirad, y la idea ahí de mirad justamente es de estén atentos, observen claramente, tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Tengan cuidado porque los van a querer engañar. En Marcos 13:9 el Señor Jesús le dice, pero mirad por vosotros mismos, tengan cuidado porque la persecución se va a desatar. Tengan cuidado, estén mirando atentamente. En Marcos 13:23, en el mismo discurso, el Señor Jesús le dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. En Marcos 13:33, Jesús le dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que la idea es, presten atención, miren bien, y la idea de andar en la Escritura, en este pasaje, es su forma de vivir. Jesús Pablo nos está mandando en este texto a mirar, a observar con detenimiento cómo estamos viviendo. Y Pablo usa un adverbio, notarán ahí, mirad con diligencia, la Biblia de las Américas dice con cuidado,
Y ese adverbio da la idea de una introspección, da la idea de, o sea, no solamente mirá, sino mirá con cuidado, mirá muy bien, mirá detalladamente cómo estás viviendo. Da la idea de lo que hace un juez para dar un veredicto. Un juez para dar un veredicto debe mirar detalladamente cada argumento, cada prueba, cada evidencia que se le da. No puede dar un veredicto así nomás. Debe mirar con detenimiento las pruebas que se le presentan. Para dar una ilustración, es como si vos estuvieses saliendo del banco con mucho dinero, y generalmente estamos paranoicos, capaz no tanto ahí en la costa, pero acá en Buenos Aires sí. Y cuando salís del banco, ya cuando salís con poca plata tenés miedo, pero cuando salís con mucha plata, peor todavía. Y entrás como una especie de paranoia. Y entonces estás pensando que todos te quieren robar, pero de pronto ves a alguien que tiene una actitud sospechosa. Ves a alguien que te está mirando y vos empezás a sospechar que te quiere robar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, empezás a mirar con detenimiento. Mirás si habla por teléfono, mirás si escribe a alguien, mirás si está con otra persona, mirás si te empieza a seguir, mirás si te está mirando. Empezás a mirar con detenimiento, porque pensás que te va a robar. Bueno, Pablo nos manda acá que debemos mirar de esa manera, con detenimiento, pero lo que debemos mirar, nos dice Pablo en este caso, no es si alguien te quiere robar, sino que debes mirar cómo estás viviendo. Debes examinar tus comportamientos, debes examinar tus pensamientos, debes examinar tus palabras, debes examinar tu día a día. Una de las maneras en las cuales los creyentes nos deslizamos en nuestra vida cristiana es justamente por esto, por no mirar, es por no observar nuestro andar, es por no hacer una introspección, por no, como solemos decir, por no parar la pelota y pensar un poco y examinar nuestra vida. Nosotros muchas veces tendemos a vivir en piloto automático. Si vos te pones a pensar, las personas en general viven su vida corriendo sin saber a dónde van. ¿Te diste cuenta de eso? Las personas, todos están apurados, todos están corriendo, tal vez en un pueblo no tanto, pero igual aún así pasa. Y acá, en Buenos Aires, es tremendo. Todos están apurados, todos van corriendo por la vida, todos tienen que llegar rápido a un lugar, pero no saben a dónde van. No saben el objetivo por lo cual hacen lo que hacen. Todos van corriendo rápido, todos los días están corriendo, pero ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? No lo saben. Recuerdo hace años de hablar con un compañero de trabajo que tiene más o menos mi edad y una vez le hice esta pregunta: ¿vos por qué vivís? ¿Por qué te levantás cada día a la mañana? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito para el cual vivís? Y recuerdo que me respondió: sabes que la verdad no tengo idea. No sé, nunca me lo detuve a pensar, me dijo. Hacía un montón de cosas, pero no sabía por qué lo hacía. Y muchas veces nosotros, los creyentes, hacemos lo mismo. Vamos corriendo una maratón, pero no sabemos a dónde corremos. Corremos, pero sin ir a ningún lado. Ni sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces hacemos las cosas por costumbre, los creyentes. Perdemos de vista la eternidad. Y hacemos cosas porque hacemos cosas, pero ni sabemos por qué las hacemos. Y cuando eso sucede en nuestra vida, lo que pasa es que nos empezamos a deslizar. Por eso Pablo nos manda acá: mirad, estén atentos, examinad tus motivaciones por las cuales vos hacés lo que hacés. Examiná si lo que vos hacés todos los días lo hacés pensando en lo eterno y lo hacés con tu mirada puesta en el Señor, o si lo hacés por costumbre. Examiná hoy por qué estás conectado. Examiná por qué, si estás abriendo la escritura diariamente, por qué lo haces. ¿Por qué orás si es que ya lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Si lo haces por piloto automático, no. O incluso peor, observá si lo estás haciendo. O simplemente estás viendo tu vida, estás corriendo detrás de un montón de cosas y no tenés tiempo para orar, para leer la Biblia. Por eso debemos examinar si estamos corriendo con la multitud, pero sin ir a ningún lado. ¿Y por qué debemos hacer eso de los creyentes? Porque puede pasar que vos llegues al final de tu vida y te des cuenta que lo que hiciste no valió para nada.
Puede ser que los creyentes, puede ser. Que llegues al final de tu vida, no sé cuándo será, pero mires para atrás y te des cuenta que realmente todo lo que has hecho se quedará en la tumba. Tal vez hiciste dinero, pero que no te lo vas a llevar al cielo. Tal vez ganaste cierta reputación mundana que no te va a acompañar por la eternidad. Tal vez has comprado una casa que le quedará de herencia a alguien. Tal vez has alcanzado una posición en el trabajo que un día a otro la ocupará. Pero tal vez por no detenerte a mirar, has vivido tu vida para los placeres de este mundo, para pasarla bien. Y llegaste al final de tu vida y te das cuenta que no hiciste nada relevante. No hiciste nada que impacte la eternidad. Desperdiciaste tu vida. Por eso Pablo nos dice, miren bien, observen, por favor, para la pelota, detened y pensá cómo estás viviendo. Mirá tu andar cristiano. Y Pablo nos dice que debemos mirar nuestro estilo de vida y nos dice en primer lugar, antes de decirnos cómo debemos vivir la parte positiva, Pablo nos da primero una parte negativa, nos da el contraste. Y Pablo viene dando muchos contrastes y dice que en primer lugar nosotros, antes de decirnos que debemos vivir con sabiduría, primero nos dice que no debemos vivir como necios. Noten conmigo el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. El necio en la escritura es una persona que no teme a Dios. El necio en la escritura es la persona que no piensa en la eternidad, que no se detiene a pensar que hay un juicio final, que no se detiene a pensar que un día dará cuenta delante de Dios. Y como no se detiene a pensar en eso, no le preocupa. No está pensando en eso. El Salmo 14.1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el punto de no hay Dios no es que dice, el necio no es el que dice, Dios no existe. El necio en la escritura es el que dice, yo no quiero a ese Dios. No me hables de ese Dios, yo no lo quiero. Y lo sabemos también por Romanos. Romanos 1.21 nos dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Noten, habiendo conocido a Dios. El ser humano sabe que Dios existe, sabe que hay un Dios, pero no le interesa. No quiere a ese Dios. Se hacen necios pensando cosas vanas, con teorías inventadas, porque saben que hay un Dios, pero no lo quieren. Y así nos dice la Escritura que vive la mayoría de las personas. La mayoría de las personas con las cuales uno habla, por lo menos acá en Argentina, que tenemos un trasfondo tal vez católico, de cierta manera, generalmente cuando vos le preguntás si creen en Dios, no, obviamente no todos, pero muchos te dicen que creen en Dios. Y cuando vos les preguntás, bueno, ¿vos sabés cómo está tu relación con ese Dios? No les importa. No les importa. Te dicen que creen en Dios, pero no les importa detenerse a pensar cómo es ese Dios. Y tal vez te empiezan a decir, no, pero para mí Dios es amor. Bueno, pero ¿por qué lo decís? No, bueno, no sé, porque para mí es así. Bueno, pero déjame decirte lo que dice la Biblia de cómo es Dios. No me importa. Mi Dios no es así, te dicen. Necedad. Así es. Pero ¿por qué te dicen mi Dios es así? Porque no quieren al verdadero Dios. Porque no quieren al Dios que se nos revela a través de la Biblia. O incluso algunos te dicen que no creen en Dios. Pero cuando les preguntás, la gran mayoría, hay algunos que sí tienen argumentos. Aunque no son válidos, pero los tienen. Pero hay otros que ni siquiera tienen argumentos. ¿Por qué? No, te dicen no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Respuesta. Porque en la iglesia son todos chantas. ¿Y qué tiene que ver eso? Ese no es un argumento para no creer en Dios. Pero el punto es que no les importa pensar en Dios. Nos dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el necio es una persona que no teme a Dios, no tiene en cuenta la palabra de Dios. Y así nos dice la Escritura, viven los no creyentes. Noten conmigo, por favor, en capítulo 4, versículo 17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El necio no medita lo que sucederá el día que su corazón deje de latir. No medita en que el día que su corazón deje de latir se perderá por toda la eternidad.
pero no le interesa. No le interesa observar qué dice la Biblia. Si vas a ser ateo, por lo menos asegúrate que lo que dice la Biblia es mentira. Porque si lo que dice la Biblia es verdad, y es verdad, obvio, estás en graves problemas. Pero no les importa. Así vive el necio. Recuerdo una vez de estar predicándole a un compañero de trabajo y empezar en una especie de discusión, no gritando ni nada, pero discusión al fin. Y recuerdo, bueno, yo no tuve un buen actuar ahí, pero sí me acuerdo que él me empezó a dar argumentos y yo se los empecé a rebatir, argumento tras argumento tras argumento, se lo rebatía, se lo rebatía, se lo rebatía, y después ya no me bastó, como que fui al ataque y le empecé yo a dar argumentos, 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 y lo que no suele pasar en una discusión, no suele pasar con una persona que diga, tenés razón, muy difícil, una discusión muy difícil. Pero esta persona se quedó sin argumentos y me tuvo que decir, tenés razón, soy un pecador, la Biblia es verdad, me voy al infierno, pero yo igual me las voy a arreglar por mí mismo. Esa fue su respuesta. Tenés razón, pero yo me las voy a arreglar por mí mismo. Necedad, necedad. Y el Señor nos dice cómo viven los necios y nos da una parábola en Lucas, capítulo 12. Nos habla de un hombre que hizo mucho dinero, hizo un granero y guardó todo su dinero en esos graneros. Y este hombre dijo, bueno, ahora, o sea, imagínate, este hombre tiene 40 años. Bueno, ahora voy a vivir 40 años más a disfrutar, ya no voy a hacer nada. El sueño de todos nosotros, jubilarnos a los 40 años, 30 años, no sé. Ya no voy a trabajar más, ya está, ya hice mucha plata. Y Dios le dice, en Lucas 12:20, necio, necio, esta noche vine a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué te sirve toda esta fortuna que hiciste? Si hoy vas a morir y todo esto que has construido, todo este dinero que has acumulado, no sirve para nada. Por eso, si vos estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, por favor, considera tu alma. La Biblia es verdad y la Biblia te dice que sos un pecador y que por tus pecados mereces la condenación. Y que si vos morís en esta condición, la Biblia te dice que vas a enfrentar el juicio de Dios y su veredicto será culpable y te perderás en el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que la Escritura enseña. Pero la Escritura te dice que hay una manera en la cual tus pecados pueden ser perdonados y es por medio de Cristo. Es arrepintiendo de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Por eso, si vos estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, por favor, no seas un necio. Por favor, no ignores lo que dice la Biblia. Por favor, considera tu eternidad. No vas a vivir para siempre. Un día vas a morir y un día vas a enfrentar el juicio de Dios. Y la única manera de poder pasar ese juicio es arrepintiendo de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Pero si notan conmigo el texto, Pablo le está hablando a creyentes. No hay ningún indicio. Hay a veces algunas cartas que nos dan indicios como que en cierto momento el escritor le habla a no creyentes que hay en la iglesia. A veces vemos esa parte en Hebreos, por ejemplo, y en otras cartas. Pero acá no hay ningún indicio de que Pablo le esté hablando a no creyentes que estaban dentro de la iglesia, sino que Pablo les está hablando a creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes muchas veces vivimos esta vida como si esta vida fuese todo lo que hay. Nosotros vivimos muchas veces como que si lo mejor que me puede pasar en la vida es que me aumenten el sueldo. Como si tocar el cielo con las manos es que me asciendan en mi trabajo. Muchos jóvenes viven su vida como si el objetivo de su vida fuese recibirse en la universidad. Y cuando se recibieron, casi que pueden morir tranquilos, porque se recibieron en la facultad. Por eso debemos mirar, debemos examinar el motivo por el cual estamos viviendo. Si estamos viviendo para lo eterno o estamos viviendo como necios. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes tomamos decisiones como si esta vida fuese todo lo que hay? Muchas veces nosotros los creyentes tomamos trabajos simplemente porque vamos a ganar más plata. Tal vez ese trabajo no me permite congregarme. Tal vez ese trabajo hace que descuide la comunión con los hermanos. Tal vez ese trabajo hace que descuide mi familia. Tal vez ese trabajo hace que no pueda servir al Señor. Pero solamente porque me van a pagar más plata, lo agarro. Eso es necedad. Eso es no pensar en la eternidad. Eso es vivir nuestra vida como si esta vida fuese todo lo que hay. Muchos padres, el objetivo para sus hijos es que sean exitosos.
que tengan muchos títulos, que hablen 15 idiomas, que alcancen un puesto gerencial en una empresa. Ese es el objetivo para sus hijos. Pero no se detienen a pensar en sus almas. No se detienen a pensar en el alma de sus hijos. ¿Qué pasará cuando sus hijos mueran? No les importa. Eso es necedad. Por eso el texto nos manda a no vivir como necios, sino como sabios. Y el sabio es lo contrario a un necio. El sabio en la escritura es, nosotros a veces pensamos que el sabio es alguien que hizo mucho dinero, ¿no? Un empresario exitoso, alguien que supo invertir su dinero. Nosotros pensamos, ese es un sabio. Mirá qué sabio es. No, yo tengo un amigo que es muy sabio, fundó 5 empresas. Pero la escritura del sabio no tiene nada que ver con eso. El sabio en la escritura es alguien que teme a Dios. Por eso el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La persona sabia en la escritura es la persona que piensa en la eternidad. Es la persona que sabe que un día dará cuenta a Dios. Sabe que esta vida pasará y que un día estará delante de Dios. Y en el caso del creyente será salvo, no porque haya hecho buenas obras, sino porque se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo. Y todo creyente estará en la presencia de Dios, en el cielo, alabándole por toda la eternidad. Pero el creyente sabio es el que sabe que no se salva por obras, se salva por gracia, pero sabe que sus obras cuentan para la eternidad, no para la salvación, pero sí para las recompensas. Por eso en la parábola de Mateo 25 nos habla de los talentos, nos habla de que Dios, de creyentes que invierten su vida para lo eterno, y Dios le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En 1 Corintios 3 nos dice que nuestras obras se van a aprobar, no para salvación, pero sí para recompensas. Por eso el sabio en la escritura es alguien que piensa en la eternidad. Y por eso Pablo aclara qué quiere decir vivir sabiamente. Y noten conmigo, por favor, versículo 16. Versículo 15 dice, no como necios, sino como sabios. Y nos dice cómo vive un sabio. Aprovechando bien el tiempo. El sabio en este contexto es alguien que aprovecha el tiempo. La palabra ahí aprovechar es exagorazo, es comprar, redimir. Generalmente esta palabra casi siempre se usa en referencia a nuestra salvación, como Dios nos compró para sí, nos rescató del mercado de esclavos, porque para eso usa esta palabra, para alguien que va y compra un esclavo en ese tiempo y lo saca del mercado de esclavo para liberarlo. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Por medio de Cristo, por medio del sacrificio, nos compró para Él mismo. Pero Pablo acá la aplica al tiempo. Que debemos comprar el tiempo. Bueno, obviamente el tiempo no se puede comprar, ¿no? Un millonario podría dar todo su dinero para tener más tiempo, pero no lo puede tener. Alguien podría pagar millones de dólares para tener un día de 30 horas. No puede, imposible. Todos tenemos días de 24 horas y la hora de su muerte nadie la sabe. Pero Pablo usa metafóricamente, hablando de la palabra comprar, para expresar que el creyente debe comprar el tiempo, aprovechar, por eso lo traduce aprovechar, porque la idea de que es sacarle el jugo al tiempo, pero la palabra ahí tiempo que usa Pablo es oportunidades. Debes aprovechar cada oportunidad que tenés en la vida. Lo que Pablo dice acá es lo que Moisés oró en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Al ver Moisés en ese contexto, la brevedad de la vida, Moisés estaba en el desierto, recordarán, y está viendo por el juicio de Dios morir a miles de israelitas. Moisés todos los días está enterrando un montón de personas. Y al ver la brevedad de la vida y el mundo caído, Moisés ora a Dios. Dios, por favor, dame sabiduría para vivir. Y así debemos vivir nosotros los creyentes. La mayor frase que usamos todos es no tengo tiempo. Cuando vos le pedís muchas veces algo a alguien, su respuesta es no tengo tiempo. La esposa le pide al esposo que arregle tal cosa y el esposo le dice no tengo tiempo. Le pedís a tus hijos que hagan algo y te dicen papá, mamá, no tuve tiempo, no tengo tiempo. Y usamos todo el tiempo esa frase. ¿Pudiste leer tu Biblia hoy? No es que no tuve tiempo. ¿Pudiste orar hoy? No es que no tuve tiempo. ¿Te pudiste congregar? Es que no tuve tiempo. ¿Pudiste invertir tiempo en tu familia? Es que no tuve tiempo. Bueno, en un sentido puede ser verdad.
Y por eso lo que nos dice Pablo acá, debemos examinar, debemos aprovechar el tiempo, comprarlo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El que lee su Biblia todos los días, el que busca al Señor todos los días, tiene el mismo tiempo que vos tenés, 24 horas. La diferencia es que lo aprovecha, es que lo compra, es que lo redime, es que en vez de usarlo para una cosa, lo usa para otra. Y si nosotros nos podemos a pensar, cada día es una nueva oportunidad para glorificar a Dios. Un nuevo día de vida es un nuevo día que Dios podría estar muerto. Pero si Dios me permite levantarme un día más, es una oportunidad más que el Señor me da para invertir mi vida en lo eterno. Pero la realidad es que nosotros desperdiciamos el tiempo, y por eso me gusta la metáfora del dinero. Porque nosotros desperdiciamos el tiempo porque lo malgastamos, porque pensamos que tenemos mucho. Lo que solemos hacer muchas veces con respecto al dinero, cuando estamos holgados, a veces nos damos un gusto que está bien, pero a veces lo empezamos a derrochar. Generalmente cuando estás muy apretado, mirás cada centavo. Cuando pasás por un momento de holgadez financiera, lo empezás a malgastar. Bueno, así hacemos con el tiempo. La diferencia es que con el tiempo pensamos que tenemos mucho tiempo y por eso derrochamos las oportunidades que tenemos. Pensamos que mañana voy a tener la oportunidad que hoy tengo, pero no lo sabemos. Este mundo, como vamos a ver, los días son malos, este mundo se rebela contra Dios. Y mañana no sé si voy a tener la oportunidad que hoy tengo de buscar al Señor. Y para mí una de las ilustraciones más claras de esto, más claras, es el coronavirus. Realmente nunca, jamás nos imaginamos que íbamos a estar 8 meses sin congregarnos. Nunca. Y no sé hasta cuándo. No nos hubiésemos imaginado. Y seguramente muchas personas, domingos antes de que empiece la cuarentena, habrán pensado, bueno, hoy no voy a la iglesia. Voy todos los domingos a la iglesia. No voy el domingo que viene. Hoy estoy cansado, me quedo durmiendo mejor. Hoy no lo voy a hacer. Y desperdiciaron la oportunidad. Y hoy no nos podemos congregar. Por eso debemos aprovechar las oportunidades que tenemos. Hoy Dios tal vez te está dando la oportunidad de que Dios esté comenzando una obra en la costa. Y es una oportunidad que tal vez no tuviste antes y no sabes hasta cuándo va a durar. No lo sabes. Por eso debemos aprovechar el tiempo. No sabemos lo que puede pasar. No sabemos, pensábamos viajar todo el año y ha pasado todo el año desde marzo y no hemos podido viajar. Y tal vez cuando estábamos en el verano uno decía, bueno, hoy no voy a la reunión, hoy me quedo en casa. Hoy no voy. Voy en 15 días. Y de pronto no pudimos viajar más. Y no pudimos tener la reunión presencialmente y no pudimos tener comunión con los hermanos como lo teníamos antes. Tal vez decía, bueno, hoy no me relaciono mucho con los hermanos, lo hago en otro momento. Pero de pronto vino la cuarentena y no pudiste hacerlo más. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos, porque los días son malos. En Efesios 6 lo veremos obviamente más adelante, pero habla del día malo, el día en el cual la tentación se echa sobre vos de una manera muy fuerte y no sabés cuándo puede ser ese día. Tal vez hoy no estás pasando por el día malo y hoy podés buscar al Señor, pero lo desperdiciás y cuando viene el día malo destruyó tu vida. No perdiste la salvación obviamente, pero así como un huracán pasa por una ciudad y la destruye por completo y ves las fotos que la ciudad quedó destruida, así queda tu vida cuando viene el día malo. ¿Por qué? Porque en el momento de bonanza no invertiste tu tiempo en el Señor. Pensamos que nunca nos van a prohibir congregarnos. Me cuesta pensar que un día se va a levantar una persecución acá en Argentina y no vamos a poder congregarnos más. Realmente me cuesta. Pero después de ver lo que hemos pasado estos 8 meses, literalmente de la noche a la mañana se puede levantar una persecución. Y la libertad que hoy tenemos como creyentes de reunirnos, de congregarnos, de abrir libremente su palabra, de predicar libremente tu trabajo, capaz literalmente mañana no lo puedes hacer más. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos. Debemos aprovechar cada oportunidad también para predicar el Evangelio. El pasaje paralelo de Colosenses nos dice que debemos redimir el tiempo, exagorazo, la misma palabra, pero dice para con los de afuera. La idea es para con los no creyentes. Debemos, según el pasaje de Colosenses, debemos invertir nuestro tiempo para predicar el Evangelio a otros. Cada oportunidad que vos tenés con un no creyente
Es la oportunidad que Dios te da para hablarle del Evangelio. Mañana tal vez no la tenés. Por eso debemos, y me gusta esta palabra nuevamente, comprar el tiempo. A veces nosotros los creyentes esperamos que la persona nos pregunte, Señor, ¿podría por favor decirme qué es la expiación? ¿Podría por favor decirme qué quiere decir que Jesús, la unión hipostática? ¿Me podría por favor explicar la unión hipostática? Nadie te va a decir eso. Por eso vos debés intencionalmente buscar formas de predicar el Evangelio. Estás hablando de los pajaritos. No sé, metí el Evangelio ahí. Metí el Evangelio. Habla, redimí el tiempo porque mañana no sabes si vas a tener la oportunidad de hacerlo. No sabes si vas a tener la libertad para hacerlo. No sabes si vas a tener la oportunidad de volver a cruzar de esa persona. Por eso debemos estar observando las oportunidades que Dios nos da, no centrados en nosotros mismos, sino en otros. Debes aprovechar el tiempo sirviendo al Señor en la iglesia, porque mañana no sabes si lo vas a hacer. Saben que se estima que la iglesia de Éfeso desapareció en el siglo II. Luego de que el Señor le da la advertencia en Apocalipsis, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, la iglesia local esa dejará de estar. Eso fue al final del siglo I, más o menos Apocalipsis se escribe cerca del año 100. Y en algún momento del segundo siglo desapareció. No sabemos si vamos a tener una iglesia para siempre. No sabemos si vamos a poder servir al Señor siempre. No lo sabemos. Pero si hoy tenés la oportunidad de hacerlo, debes hacerlo. Debes redimir el tiempo, debes buscar de qué manera podés servir al Señor. ¿Y de qué formas prácticas? Bueno, tal vez discipulando a alguien. Tal vez predicando, invirtiendo tu tiempo en un no creyente para predicar el Evangelio. Tal vez siendo discipulado es una manera de invertir tu tiempo en el servicio en la iglesia. Y de un montón de maneras. Pero déjame decirte que eso no lo vas a poder hacer en tu tiempo libre. Si vos pensás servir al Señor en tu tiempo libre, déjame decirte que no vas a poder hacerlo. Si vos esperás a invertir tu tiempo en otros, en los minutos que te quedan libres, no lo vas a poder hacer. Por eso debes comprarlo, debes redimirlo. Hoy tenés la posibilidad, me pongo a pensar en la costa. Hoy Dios, no sé, pensando en algunas cosas, da la oportunidad de poder estar predicando la palabra todos los domingos, de poder reunirnos todos los miércoles. Hasta hace poco, no sé si seguirá todavía, el privilegio de poder estar estudiando en un gran seminario como es IBI o IDEAR, la posibilidad de las reuniones de matrimonios, la posibilidad de hoy estar en contacto con pastores piadosos, es un privilegio. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque yo también tengo el mismo privilegio. Debemos aprovechar estas oportunidades porque no sabemos si mañana la vamos a tener. Y cuando nosotros pensamos que perdimos el tiempo, no es que ibas caminando por la calle y se te cayó. No como cuando llegaste a tu casa y decís, ¿dónde está la billetera? Se me perdió por el camino. Bueno, nosotros no perdemos el tiempo de esa manera. Todos tenemos días de 24 horas. Cuando perdemos el tiempo es porque lo usamos en algo que no valía la pena. Por eso debes redimirlo, usar el tiempo en cosas que valgan para la eternidad. Y Pablo nos da el motivo por el cual debemos hacer eso, nos dice en el versículo 16, porque los días son malos. Debes aprovechar el tiempo porque este mundo está influenciado por Satanás. Nos lo dijo, noten conmigo en capítulo 2, versículo 2, dice que los creyentes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y en Efesios 6:13, hablándonos también de Satanás, nos habla de el día malo. Dios es soberano, Dios controla todo, pero Dios en su soberanía permite que este mundo sea influenciado por Satanás. Y Dios permite que la maldad en este mundo avance hasta el día de su regreso. Y por eso la Escritura nos dice que la maldad irá en aumento. Este mundo está influenciado por Satanás. Por eso debes redimir el tiempo, porque este es un mundo caído. Debes redimir el tiempo porque este mundo, escuchen bien esto, este mundo no es el paraíso. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una falacia.
porque este mundo no es el paraíso. Debes aprovechar cada oportunidad porque no vas a poder vivir el cielo en la tierra. Porque los creyentes estaremos en el paraíso, pero luego o de nuestra muerte o de la venida de Cristo. Y uno de los motivos por los cuales desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos nuestra vida, es porque queremos que esta vida sea nuestro paraíso. Nos olvidamos que este es un mundo de maldad y tratamos de vivir esta vida evitando problemas. Tratamos de que este mundo sea lo mejor que podamos pasar a lo mejor posible en este mundo, y nos olvidamos que no es el paraíso. Y cuando nos olvidamos que este mundo está lleno de maldad y que este mundo no nos va a poder dar la satisfacción que solo tendremos en gloria, ¿qué hacemos los creyentes? Vivimos nuestra vida para nosotros mismos. Tal vez lo mejor que te puede pasar a vos es tener un buen fin de semana. Tal vez los creyentes vivimos para descansar, vivimos para pasear, vivimos para ir al shopping, vivimos para estar tranquilos. Invertir, no sé, un sábado a escuchar la escritura, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Dedicar un sábado, un día de semana para ir a visitar a un hermano, no, mucho esfuerzo. Pero este mundo no es el paraíso. Este mundo está influenciado por Satanás y no vamos a encontrar la satisfacción que solo tendremos en gloria. Por eso, en este tiempo, ¿qué debemos hacer? Invertir nuestra vida para lo eterno. Yo sé que hay una filosofía errónea, que hace un Dios del ministerio, que descuida a su familia, descuida todo para vivir para el misterio. Y eso es pecaminoso, eso está mal. Pero hay otra filosofía hoy en día, tal vez tratando de contrarrestar eso, pero que se fue a otro extremo, y es que solo vivo para mi familia. Mi vida se trata de mi familia, de jugar con mis hijos, de tomar mate con mi esposa y de vivir todos lindos de picnic, llenos de los sábados de picnic. Eso es pecaminoso también, porque no lo vemos en la Escritura. Debemos cuidar nuestra familia, debemos invertir tiempo en nuestra familia. Y es en un sentido nuestro primer ministerio, pero no es nuestro único ministerio. Por eso aprovechar el tiempo implica que debemos esforzarnos. Y eso implica esfuerzo. Recuerdo hace un tiempo hablaba con alguien con respecto a una decisión que debía tomar. Y me dijo, Mati, hacelo. Serví al Señor de esa manera. Tu hija no se lo olvida más. Tu hija va a recordar que sus padres se mataban por el Señor. Tu hija va a recordar que sus padres eran piadosos y daban su vida por la obra de Cristo. Obviamente sin descuidar ciertas cosas. Porque el servicio al Señor, el vivir para lo eterno, el aprovechar bien el tiempo, implica esfuerzo. Este mundo es caído. En este mundo no vas a poder obtener la satisfacción que solo la vas a poder tener en gloria. Por eso en este mundo no debes tratar de ir esquivando los problemas, tratando de vivir lo más cómodo posible, sino que debes hacer, dar tu vida por el Señor. Noten cómo nos habla Pablo del ministerio. 2 Corintios 11:23. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotada con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos maestros, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No, el servicio del Señor no es algo que hacemos cuando nos sobra el tiempo, y de manera cómoda. Bueno, pero ese era Pablo, decimos, ¿no? Ese era Pablo, de verdad, ese era Pablo. Pablo dice en Filipenses 2:29, de Epafrodito. Recibidle pues a Epafrodito en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito, ya no es Pablo, Epafrodito dando su vida por el Señor. Bueno, pero Epafrodito era el pastor de Filipos probablemente. Bueno, Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Priscila y Aquila. Bueno, pero esos son Priscila y Aquila. Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Quién es María?
No tengo idea. Y vos tampoco. Pero ha trabajado mucho para el Señor. Romanos 16, 12. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan copiado, trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Los días son malos y este no es el paraíso. Y en este mundo tendrás aflicción. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? En este mundo tendrán aflicción. Satanás se opone al reino de Dios. Por eso debes redimir el tiempo. Debes usar el tiempo, hermano, de tal manera que cuente para la eternidad. Debes matarte en esta vida para el Señor. Debes dar tu vida por el Señor. Y hoy tenemos tantas comodidades que nos cuesta pensar eso, pero debes dar tu vida por el Señor de tal manera que cuando este no es el paraíso, que cuando llegues al paraíso, Dios te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso que has hecho en la tierra ha impactado la eternidad, no para salvación, pero sí para recompensas. Hacer tesoros donde ni la orilla ni el polillo corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hacer tesoros en el cielo, hermanos. Ahí debe ser tesoro. Debes vivir tu vida de tal manera que estés, vamos a decir así, juntando dinero, no es dinero, pero por decirlo de una manera, para el cielo. Debes vivir tu vida de tal manera que tenga un impacto en la eternidad. Que cuando llegues al cielo, Dios te diga, te llegas arrastrando al cielo, casi que no vas más, con la lengua afuera. Y Dios te levanta y te dice, bien, llegaste, bien, siervo bueno y fiel. Este es tu reposo, este es tu paraíso. Ahora anda, ya tus aflicciones terminaron, disfrutá de la gloria. Hermanos, así debemos vivir, porque los días son malos. Pero claro, déjame decirte y animarte, tal vez vos has desperdiciado tu vida hasta ahora. No sé la edad que tenés, pero tal vez te has sentido que has desperdiciado tu vida. Bueno, déjame decirte que yo me siento igual. Yo siento que he desperdiciado mi soltería. No le he sacado el jugo que tenía. Hoy en día también sigo desperdiciando el tiempo. No lo hago de forma perfecta. ¿Qué debemos hacer con pasajes como estos? Arrepentirnos. Somos creyentes, debemos arrepentirnos. Y Dios nos da gracia. Y si este pasaje te llega cuando tenés muchos años de vida, no importa. No importa. ¿Qué debes hacer? Bueno, arrepentirte de cómo has vivido hasta ahora. Y Dios dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por eso, si vos te arrepentís de tus pecados, ahora, y le pedís a Dios que sos un creyente, pero te arrepentís de cómo has estado viviendo y le pedís a Dios gracia, Dios te va a dar. Y a partir de ahora, de mañana, de ahora mismo, empezá a redimir el tiempo. Y o sea, el tiempo que te queda, no sé cuánto será. Yo tampoco sé cuánto será. Porque soy joven no quiere decir que vaya a vivir 50 años más. Empezá a vivir ahora, a partir de ahora, cada día, de tal manera que cuente para lo eterno. Por eso este texto nos da dos maneras de vivir sabiamente, de no desperdiciar nuestra vida. La primera es invirtiendo nuestro tiempo para el Señor, versículos 15 y 16. Me doy cuenta del tiempo, no se preocupen, esto lo vamos a ver brevemente. La segunda manera es entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Para vivir con sabiduría debes entender cuál es la voluntad de Dios. Nota conmigo, por favor, en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Noten que acá, en los versículos anteriores, el contrasta al necio con el sabio, y el sabio es alguien que aprovecha el tiempo. Acá contrasta al insensato con el entendido. Y para vivir sabiamente nos dice este texto que debemos entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el insensato, nos dice la Escritura que es perezoso, por ejemplo lo vemos en Proverbios 24:30, pero el insensato también es alguien que desprecia el conocimiento. Nos dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los necios no son enseñables. No les interesa conocer. Los necios son aquellos que te dicen, ¿para qué estudiar tanta Biblia? ¿Para qué? No, yo no necesito eso. Los necios son aquellos que se burlan de los que estudian la Biblia. Y todos hemos conocido personas así. Ah, anda, mira, acaba el teólogo, acá anda, mira, y se burla con desprecio. Bueno, la Escritura nos dice que esa persona es un necio, porque el necio desprecia el conocimiento. Por eso, para vivir sabiamente, ¿qué debemos hacer? Entender cuál es la voluntad de Dios. En lugar de desperdiciar el conocimiento, debes entender
para poder aprovechar tu vida, debes entender en qué quiere Dios que vos la aproveches. Y para entender en qué quiere Dios que vos la aproveches, ¿qué debes hacer? Conocer la Escritura, conocer su voluntad. Para conocer su voluntad lo hemos visto ya. Debes conocer la palabra de Dios. Dios, Dios no te lo va a revelar en un sueño. Para saber en qué cosas vale la pena invertir tu vida, debes abrir la Biblia y ver Dios en qué cosas te dice que vale la pena que vos inviertas tu vida. Dios nos revela su voluntad, y acá nos habla de conocer su voluntad. Dios nos revela su voluntad por medio de su palabra. No debes orar y pedir una señal, debes conocer la Biblia. Recuerdo, hace un tiempo estaba hablando con un misionero y me decía, Mati, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar para ver si es la voluntad de Dios que fundes iglesia? Dios te dice, haceme un favor, Mati, abrí tu Biblia ahí en Mateo 28, 19, 20. Toma, ahí ya te lo dije. No tenés que orar para ver si es la voluntad de Dios que funden iglesias, porque es su voluntad. No tenés que orar para ver si es la voluntad de Dios que leas la Biblia, debes leerla. Porque Dios no tenés que orar para ver si es la voluntad de Dios que le prediques a alguien, debes hacerlo. Y para aprovechar el tiempo debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque se nos presentan oportunidades que parecen buenas pero no lo son. Si te presenta una oportunidad de ganar de un trabajo tremendo, casi te parece el trabajo perfecto, solo un pequeño detalle. Trabajás todos los domingos. Pero si vos no entendés la voluntad de Dios, no entendés que Hebreos nos dice que no debemos dejar de congregarnos, tal vez lo tomás por ignorancia de la voluntad de Dios. Tal vez se te da la oportunidad de viajar y parece un sueño, parece la oportunidad de la vida, pero eso implica que te alejes del Señor. Tal vez, no sé, tal vez te da la oportunidad de estudiar en tal o cual lado y parece el estudio perfecto, solo que te alejas de la comunión de los otros creyentes. Se nos presentan muchas oportunidades hoy en día, pero y oportunidades que nos van a llevar a desperdiciar nuestra vida. Por eso debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y sobre todo, la voluntad de Dios, podemos hablar de muchas cosas de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios en Efesios tiene que ver con el plan de redención. Noten conmigo, por favor, cómo Pablo usa esto en Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Y acá nos dice cuál es ese misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios es que todos aquellos por los cuales Cristo murió estén en gloria. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos aquellos que Cristo vino a redimir un día estén en gloria con Él. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos sumarnos a esa voluntad. La voluntad de Dios no tiene tanto que ver con que si te compres el auto, la casa, si el auto rojo o el auto azul. La voluntad de Dios tiene que ver con que Dios está desarrollando el plan de redención. Y que nosotros nos entendamos que esa es la voluntad de Dios y en un sentido vamos a decir así, nos sumemos a ese plan. Entonces que cada decisión que tomemos lo hagamos pensando en que esa es la voluntad de Dios. Entonces ahora si tengo que elegir una carrera para estudiar, pienso de qué manera puedo estudiar algo que lo pueda usar para el reino de Dios. De qué manera puedo estudiar algo que me sirva para alcanzar a otros. Si tengo no sé, que tomar un trabajo en el cual me van a aumentar el sueldo, buenísimo. Bueno, ¿de qué manera puedo usar este dinero que me sobra para el reino de Dios? Si tengo que tomar, no sé, la decisión de comprar tal o cual cosa, bueno, ¿de qué manera puedo usar ahora esto que me compro, esto para el reino de Dios? Debemos dejar de estar tan centrados en nosotros mismos y pensar que el mundo gira alrededor nuestro. El mundo no gira alrededor nuestro. Dios está desarrollando su plan de redención y lo hará con o sin nosotros, porque no nos necesita. Pero Dios nos da el privilegio, el gran privilegio de usarnos. Ese es el plan de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros los creyentes? Bueno, examinar nuestro tiempo, las oportunidades que tenemos, entender que esa es la voluntad de Dios y dar nuestra vida para alcanzar a otros. Dar nuestra vida para otros creyentes, para el crecimiento de otros creyentes, para la salvación de los perdidos. Y que cuando lleguemos al cielo, Dios nos pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Hermanos, mi oración a luz de este texto es que todos nosotros
todos nosotros somos creyentes y estamos escuchando este mensaje, podamos llegar al final de nuestra vida, que no sabemos cuándo será, y podamos decir, he hecho algo que vale la pena para lo eterno. Eso no quiere decir salir en YouTube, no tiene nada que ver con eso. He impactado la vida de alguien, he invertido tiempo en alguien, he discipulado a mis hijos, he sido un guía espiritual para mi familia, he hecho algo que vale la pena para la eternidad. No doy más, no doy más. Estoy que el cuerpo no me da más. Llegué al final de mi vida, pero viví de una manera que valga la pena. Y si vos no sos un creyente, mi oración por vos es que te des cuenta que el día que mueras, lo que te espera es el juicio de Dios. Eso dice la Biblia. Pero la misma Biblia que dice eso dice que si vos, que hay una manera en la cual vos puedas escapar del juicio de Dios, y es arrepintiendo de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Es creyendo que en la cruz Jesús estaba muriendo en tu lugar y que el juicio que vos merecías, ahora Jesús lo recibió por vos y al tercer día resucitó demostrando que era justo. Y si vos hoy, la Biblia te dice que si vos te arrepentís y le rogás a Dios que te salve, Él lo va a hacer. Eso te dice la Biblia. Pero esa misma Biblia dice, ese mismo Dios te dice que si vos rechazás esa gracia que Él hoy te ofrece y desperdiciás el tiempo y llegás al final de tu vida sin arrepentirte de tus pecados, lo que te espera es la condenación. Por eso, por favor, te ruego, si vos no sos un creyente, vení a Cristo en arrepentimiento y fe.